Bien, empecemos. Lo hagamos rápido y activo, ¿les parece? Bien, aquí es el que le he mal el primer ejercicio, que es el de compresión sin confinar. Esperen que se los leo a la consigna. En un ensayo de compresión sin confinar sobre una probeta cilíndrica de 12 centímetros de altura y 4,5 centímetros de diámetro, la lectura en el momento de rotura es de 5,5 divisiones, el factor del aparato 1,75, y la proyección vertical de la línea de falla es de 10 centímetros. Calcular el ángulo de falla, las tensiones críticas sigma y tau, y las características del suelo, como ser la cohesión y el ángulo de fricción interna. Aquí en el primero, entonces, lo que hicimos fue dibujarlo, o sea, como para organizarnos y empezar a poner todos los datos que nos dieron. Hacemos el cilindro de la muestra, que era 12 centímetros de altura y de diámetro 4,5. Y la altura de rotura, que es decir, desde la fisura que se hizo, es de 10 centímetros. Acá dice que la lectura es 5,5 divisiones y el factor del aparato 1,75. Y ahí nos pone calcular todo lo que tenemos que calcular. Así que empecemos. No tenemos PK, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcularlo. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan que era la lectura con el factor del aparato? 5,5 por 1,75 y nos da el valor 9, cuando yo vaya diciéndolos lo que lo hayan hecho, digan a ver, por ejemplo, si les salieron los mismos resultados, ¿sí? Porque si no vamos viendo, porque hay algunos errores para sacarlos que en calculadora a veces lo hacen todo de corrido y hay algunas situaciones que es necesario hacerlos por separado. 5,5 por 1,75 nos da el valor de PK 9,62 kilos es. Esta ecuación no era también para TK, exacto, es para la tensión, para generar ya la tensión que tenemos en el sin confinar. Recuerden que solamente hay una tensión, que nuestro objetivo es buscar el sigma, o sea, una sola tensión que es el sigma 1, ¿sí? Por eso no tenemos TK, pero sacarlo a PK, y nos dan los dos valores de factor y lectura, entonces ahí lo sacamos al valor de PK, ¿sí? Angélica, en realidad tanto el P como el P es la fuerza normal al plano, y el T es la fuerza tangencial. Entonces acá tenemos solamente normal porque no hay confinamiento. Si hubiera confinamiento tenemos T. Fíjense que arriba dice compresión sin confinar, o sea, solamente la normal al plano de corte, ¿sí? Entonces, tanto T como P son fuerzas. P es normal y T es tangencial. ¿Sí? Y para poder sacar, como dice Angélica, los sigmas. Los sigmas son ya las tensiones, que es la fuerza sobre el área. Quedó... Ahí Valeria está preguntando si la lectura por el factor no me da TK, ¿no te da qué? ¿El valor de 9,62? ¿O qué? ¿O es lo que acaba de responder la arquitecta? Lo que pasa es que el TK es la fuerza si fuera tangencial. Nunca te puede dar una fuerza tangencial cuando es un ensayo de compresión, la fuerza está por arriba y es normal. Es en el sentido normal, no tangencial a la Yo creo que superficie. lo que ellos están refiriendo es que pensaban que factor por lectura era solamente para sacar el valor de TK, no para sacar el valor de PK. A eso creo que es lo que se están refiriendo ellos. Lo que pasa que cuando hicimos el otro, que era, recuerden que era cuando hacíamos el ensayo de corte directo, la fuerza, nosotros poníamos las fuerzas que teníamos, eran las fuerzas de P, que eran normales, que eran las pesas que íbamos poniendo en el aparato. Y la fuerza TK era la que era tangencial a la muestra. Por eso, en el ensayo de corte directo, que es el anterior, la fuerza era TK, la fuerza que ejercía por el factor, porque era la fuerza tangencial, era la que era de costado, que hacía que las dos cajitas se movieran, se corrieran, porque las fuerzas normales eran las que íbamos poniendo de las pesas,
que les fue explicando Angélica cuando vimos en el ensayo de corte directo, tenemos dos fuerzas, la normal y la tangencial. En el ensayo de corte directo tenés dos fuerzas que se ejercen, que es lo que siempre les ponemos como ejemplo. En cambio en esta tenemos una sola fuerza, porque no hay confinamiento, es solamente la presión de arriba. Entonces, en el otro, cuando calculamos el TK, que es el otro ensayo, que es de corte directo, es el ejemplo que les ponemos nosotros. Si yo quiero desplazar una silla, tengo que hacer mucha más fuerza cuando hay alguien sentado, que sería la fuerza de P. ¿Cuál es la fuerza T, que es la que yo hago para correr la silla? Cuanto más pesado es el que está sentado en la silla, más fuerza tengo yo que hacer para desplazar. La fuerza para desplazar es la de T, porque es tangencial al plano, ¿sí? Al plano de la silla. Entonces lo mismo es cuando hago de corte directo. Hay una fuerza normal, que es como en la vertical, y una fuerza de costado para desplazar la cajita y que rompe el suelo. ¿Se entiende ahí, Valeria, lo que te trato de explicar? Bien. Eso era, digamos, ¿por qué acá en el compresión sin confinar es solamente una fuerza, que es la normal, como en la forma vertical, digamos, del edificio? Por eso calcula P. PK, que se calcula es lo mismo, el factor por la lectura del relojito. Es otro ensayo distinto, o sea que vamos a tener la lectura y vamos a tener un peso, o sea que nosotros tenemos que sacar alguna fuerza que se genere. En el otro, ya el P nos lo dan con las pesas. Y si se hace eso con TK, por el hecho de factor por lectura, porque es lo que no tenemos. O sea que en los casos que no tengamos el P, lo tenemos que sacar. En este, como es solamente una lectura y una fuerza, la sacamos así. ¿Sí? ¿Les dio ese valor? Bueno, continuamos. Sacamos entonces el área, pi por diámetro del cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro nos dan como dato de que es 4,5. Hacemos 4,5 al cuadrado por pi dividido 4 y nos da un área de 15,89. Vayan cortando o escribiendo en el momento que no les coincidan los valores. Y ahora sí sacamos lo que nos interesa sacar a nosotros, el sigma 1, como es pk sobre área. O sea, los 962 kilocentímetros cuadrados sobre 15,89 centímetros cuadrados y tenemos el valor de sigma 1. Podemos irlo dibujando a la par a la medida que lo vamos haciendo. Por ejemplo, lo ponemos y lo hacemos a escala, y como sabemos que es sin confinar, nuestro semicírculo va a estar pegado a los ejes, ¿sí? O sea que lo único que tenemos que marcar nosotros es el sigma 1, que nos da 0,60, lo marcamos, buscamos el centro y podemos trazar directamente así el semicírculo, ¿sí? Ahora vamos a sacar el ángulo alfa. A nosotros nos dan la altura de rotura y el diámetro. Entonces hacemos arco tangente de la altura de rotura, que es 10 centímetros, dividido el diámetro. Nos da el valor de, calculado eso, de 65 grados, bueno, y lo demás. Y nosotros recuerden que cuando lo tenemos que dibujar, dibujamos no el ángulo alfa, sino el 2 alfa en la parte gráfica, ¿sí? Entonces, desde el centro marcamos 2 alfa, que ese 2 alfa sería 131 grados. Ven que nos da 131 grados desde el centro hasta, bueno, los 131. En el momento donde choca nuestro ángulo alfa con el semicírculo que hemos trazado, ahí es directamente donde se proyectan para el lado del tau y para el lado del sigma alfa, y en forma gráfica, a escala, obtenemos los valores de tau alfa y de sigma alfa.
¿Cómo hacemos para trazar, por ejemplo, para sacar la cohesión y el ángulo de fricción interna teniendo un solo semicírculo? Bueno, tenemos que hacer la línea que toque ese punto, ¿sí? Forma tangencial a ese punto. Gráficamente nos va a dar la cohesión y el ángulo de fricción interna. ¿Dudas hasta ahí? ¿A alguno le salió distinto? Angélica, me parece bueno decirles que la lectura esta que vos haces acá del HR, de esa altura de rotura, es que, digamos, esa probeta, cuando yo le aplico fuerza, se marca y se rasga, queda como una rajadura, como en el pan de tierra ese que hemos sacado de muestra. O sea, al aplicar la fuerza se marca y uno lo mide, que es el ensayo que no hemos podido hacer por cuestiones de tiempo. O sea, y yo ahí no puedo medir en una probeta que es cilíndrica, no voy a estar midiendo yo el ángulo, entonces se saca cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la tangente, para poder sacar cuál es el ángulo en donde rompe el suelo. Ahí, Victoria, la parte gráfica es la que no te salió. Bien. Primero, entonces, marcamos, como es un sola tensión, tiene que ir en los ejes. Marcamos el sigma 1, ¿viste? 0,60. Busca una escala conveniente como para que entre el gráfico. De ahí, por ejemplo, para sacar el centro, vendría a ser sigma 1 dividido en 2. Nos ponemos con el transportador, trazamos el semicírculo. Hasta ahí vamos. Desde el centro, la horizontal, por ejemplo, vos viste que logramos encontrar el puntito donde se junta el ángulo 2 alfa con el semicírculo. Viste que hay un punto donde ahí directamente proyectamos las tensiones. Ahí entonces vos busca ese punto, porque directamente tiene que formar tangencialmente, tocar el puntito del semicírculo. Entonces ahí, por ejemplo, no sé si la tenés a mano, poner la regla y ubicala en ese puntito y que sea diagonal, porque de última no podés irte del círculo, sino diagonal. En realidad, ¿sabes qué? Más sencillo. Haces que esté a 90 grados, 90 grados la línea con el ángulo alfa. ¿Se entiende? Es exactamente un ángulo recto con el punto está en un ángulo recto con la diagonaleza, con del ángulo. ¿Salió ahí? O sea que el lado del ángulo tiene dos lados. Uno corresponde el 0 con el eje de las X. Y el ángulo de 125, el otro lado, cuando toca al círculo, ahí se traza la perpendicular al lado del ángulo, la perpendicular, o sea, quiere decir que tienen que formar un ángulo recto entre el lado del ángulo y la recta de falla del suelo, que es donde nos va a determinar la cohesión y el ángulo de fricción interno. ¿Esa es la pregunta, Victoria? ¿O sigue sin salir de...? Perfecto. Bueno, una vez sacado el ángulo 2 alfa, nos vamos a sacar el par crítico. Como tenemos una sola tensión acá, entonces seguimos el procedimiento que es ese, sigma 1 sobre 2 más sigma 1 sobre 2 por el coseno de 2 alfa. Recuerden, solamente hay uno, por eso no lo tenemos al sigma 3. ¿Se acuerdan que sea sigma 1 más sigma 3
sobre 2 más sigma 1, sigma 3 sobre 2. Bueno, en este, como es una sola tensión, hacemos de ese sistema. Ponemos los valores, que ya sacamos el ángulo y tenemos el sigma 1, y nos da el valor de sigma alfa, que nos tiene que coincidir medianamente con el gráfico. Y para sacar el tau alfa, hacemos la misma ecuación que sería sigma 1 sobre 2 por el seno de 2 alfa. Y tenemos el valor del par crítico. Ahora, ¿cómo hacemos la cohesión? Y en esto quiero que, porque yo también me había tildado hace un momento. La cohesión, tau menos tangente de phi por sigma. Acá, por ejemplo, chicos, hay dos términos, ¿no? ¿Sí? Primero hagan este, y después hagan el primero, porque si lo hacen todos juntos no les va a salir, ¿sí? ¿Cómo hacen? Tangente de phi, phi lo acabamos de... no, phi no lo sacamos todavía, phi, lo que tenemos acá al costado. O sea, que ahora que para sacar phi tenemos 2, alfa menos 45. Si se ponen a fijar, ven que hacemos la distribuida como habíamos dicho, por eso entonces sería 2 alfa menos 90. Hasta ahí, ¿vamos? Nos da un ángulo phi de 41 grados, o sea que ya lo podemos reemplazar en la cohesión. Tangente de 41 grados por el sigma. Si lo hacemos entonces por separado, primero hacemos tangente de 41 por 0,10 y después lo hacemos 0,21 menos ese resultado, y no un valor de la cohesión. Por supuesto, ya dijimos, los valores gráficos y analíticos tienen que dar, por supuesto, iguales, no me van a salir 0,12 y otro 4, o sea, 0,12, 0,10, o sea, medianamente por el hecho que gráficamente, y con las comas y con los decimales, van perdiéndose esas cosas. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Este tipo de ejercicio no hay otra opción más que esta hacerla por el hecho de que solamente hay una sola tensión. Bien, pasamos al siguiente. Perfecto. A ver, esperen 2 minutos que lo subo. En el 2 es en un ensayo triaxial. Recuerden, acá tenemos dos opciones para hacerlo. Cuando nos piden 3 ensayos, comparando 3 ensayos o un solo ensayo. En este caso es un solo ensayo, o sea que se lo puede... Ahí se corta un poco la... No importa, ya se los explico. En esto se le pide uno solo, o sea que se pueden sacar todos los datos en forma analítica. En el caso que se piden los 3 ensayos, ¿recuerdan cómo era en el trabajo práctico? Ese generalmente siempre se lo pide solamente en forma gráfica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el de los 3? Que teníamos sigma 1, 3 ensayos, cada uno con su sigma 1 y cada uno con su sigma 3. El sigma 1 en la tensión P sería, o sea, con la tensión vertical, y el sigma 3 sería la tensión de confinamiento. Si no nos la dan a esas, y nos dan PK o TK, recuerden que lo tenemos que nosotros sacarlos con el área, dividiéndolo en el área para obtener siempre sigma 1 y sigma 3. Ese es nuestro objetivo para sacar en el ensayo triaxial. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia entre uno y otro? Perfecto. Acá nos dan las tensiones principales ya directamente sigma 1 y sigma 3 de un solo ensayo. Y nos piden que saquemos la cohesión, ángulo de fricción interna y par crítico. En este se puede sacar en forma analítica por el hecho que es un solo ensayo. Y también nos dan el ángulo de falla. El ángulo de falla es alfa, que nos da 59 grados. ¿Cómo hacemos? Vamos a ir dibujando. Yo se los voy a hacer porque realmente se tapó. Nosotros, por ejemplo, recuerden, ahí se ve, ¿lo ven entero ustedes también al gráfico? Bien. Empecemos entonces primero con la parte gráfica, ya que tenemos los valores de sigma 1 y de sigma 3. Primero lo que hacemos entonces es ubicar en la horizontal sigma 1 y sigma 3, en forma gráfica. Sacamos el centro, que es sigma 1 más sigma 3 dividido 2, y no, ven acá, el centro, y lo ubicamos. ¿Qué es lo que hacemos una vez teniendo el centro?
trazamos el ángulo alfa, pero no una vez, sino 2 veces. Por eso acá arriba lo hemos calculado. 2 alfa es 2 por 59 grados, que nos lo dieron como dato. O sea que el ángulo 2 alfa es de 118 grados. Desde el centro trazamos a 118 grados. Una vez que nos choca el ángulo alfa con el semicírculo, ahí en ese lugar proyectamos horizontal y verticalmente y tenemos los valores de tau alfa y de sigma alfa. Siempre, cada vez que trazamos nosotros el ángulo, siempre se lo hace 2 veces el ángulo alfa. Igual que en el ejercicio anterior, ¿te acuerdas que lo trazamos? No una vez, sino es 2 veces el ángulo alfa. Excelente. No, y recuerden, ángulo alfa es ese. No es solo el... No, cada vez que nosotros trazamos el semicírculo, siempre que trazamos el semicírculo, el ángulo alfa va a ser siempre doble. Siempre. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos para sacar entonces los valores analíticos? Sacamos, ya teniendo el valor de 2 alfa, como ahí también lo ponemos, coseno de 2 alfa en la fórmula. Acá bien que ya está, como tenemos sigma 3, hacemos sigma 1 más sigma 3 dividido 2, más sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 por el coseno de 2 alfa. ¿Ven que ya están las fórmulas acá, con sigma 3? Entonces se despega, una vez que tenemos sigma 3, se despega ¿cómo se llama? De las líneas de coordenadas. Para sacar tau alfa hacemos sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 por el seno de 2 alfa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? En la parte gráfica y analítica. ¿Vamos coincidiendo? ¿A alguien le salió distinto o alguna duda? Genial. Vamos a sacar entonces el ángulo de fricción interna phi. Recuerda que decíamos 2 por alfa menos 45. Hacíamos la distribución y nos terminaba quedando 2 alfa menos 90 para sacar el ángulo de fricción interna. 2 alfa es 118, menos 90 y nos da el ángulo phi de 28 grados. Y la cohesión es la misma fórmula, tau menos tangente de phi, que acabamos de sacarlo, por sigma. Recuerden hacer siempre los dos términos, tau por un lado, tangente de phi por sigma por otro. O sea que reemplazamos valores. Lo que nos salió en el tau de 4,41 menos tangente de 28 grados, que acabamos de sacarlo, por 6,65. Y nos da un valor de la cohesión de 0,87. Fíjense, a mí me dio la cohesión 0,87. Y cuando nos fuise gráficamente me dio 0,89. A eso me refiero con que va a haber una mínima diferencia en cuanto a unidades, ¿sí? En el que es en 3 ensayos, ¿se entendió? Entonces le explico el triaxial de los 3 ensayos como para cerrar los 2 tipos de triaxial que le pueden dar. ¿Alguna duda con este? En triaxial siempre es menos 90. ¿A qué te estás refiriendo con siempre para sacar el ángulo phi? Siempre para sacar el ángulo phi va a ser 2 alfa menos 90. Es exactamente la misma con la compresión sin confinar. ¿Te acuerdas que a veces se ponía 2 y entre paréntesis alfa menos 45? Como está entre paréntesis y uno multiplicando, ¿te acuerdas que se hacía la distributiva? 2 por alfa, 2 alfa. 2 por 45, 90. O sea que termina quedando 2 alfa menos 90. Siempre para sacar el ángulo de fricción interna. Esa es la fórmula, que es la misma que la otra, nada más que está distribuida y en este caso ya está distribuida. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna duda con esto? Ya que estamos con este gráfico, lo vamos a hacer encima de esto al gráfico en el supuesto caso de que les den los 3 ensayos. Si les dan los 3 ensayos, ustedes tienen que obtener 3 valores de sigma 1 de cada ensayo y 3 valores de sigma 3 de cada ensayo. O sea que van a tener 3 sigma 1 y 3 sigma 3. Si no le dan los valores como sigma 1 y sigma 3 de cada uno y le dan, por ejemplo, la columna de los sigma va a ser PK,
ustedes tienen que convertir ese PK en sigma 1. ¿Cómo hacíamos? El PK dividido el área y lo convertíamos ya en sigma 1 a cada uno de los ensayos. ¿Sí? De la misma forma que el sigma 3 hacemos exactamente lo mismo. ¿Se entiende? En el que es 3 ensayos, se los pide solamente gráficamente. Si es gráficamente, tiene que ser escala y es más meticuloso en cuanto al trazado de todo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir trazando de cada ensayo, vamos a poner el sigma 3 y el sigma 1. Yo estoy inventando, ya aprovechando que tenemos este. Trazamos semicírculo. Ay, Dios. ¿Sí? Pongamos que el que está actualmente sería el segundo y hagamos el tercero. Nos dieron los tres semicírculos. ¿Se entiende? Nunca les van a coincidir los 3 alineados para poder trazar la recta compensada. Nunca. ¿Cómo van a ser? Siempre uno va a estar más arriba que el otro. Entonces, ¿qué es? Supuestamente, si nosotros trazamos una diagonal, viendo a ver qué tangencia, o sea, que nos toque la tangente de cada uno de estos círculos, 2 pueden llegar a coincidir, otro no. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Trazamos la recta compensada entre esos 3 tangentes. ¿Se entiende? Perfecto. Esos son los únicos 2 casos que se le puede llegar a tomar el triaxial. Pasamos al siguiente. En este, por supuesto, es el gráfico, así que se sacan los valores después, midiéndolos y poniéndolos los valores en resultado. Pasamos al siguiente, entonces. Este es el de corte directo. Acá en el corte directo, nuestro objetivo es buscar sigma y tau. Pueden darle los valores así, tal cual como se les dio en este, que son sigma y tau, o sea que no tienen que calcularlos, como pueden darle en sigma, pk, y en tau, tk. O en un sigma y tk, pónganle. Ustedes tienen que lograr el objetivo sigma y tau. ¿Cómo se hacía? La fuerza, ya sea pk o tk, lo que nos hayan dado, dividido el área. ¿Sí? Nuestro objetivo es buscar la tablita donde tengamos todos los sigma y todos los tau. No los pk ni tk. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Acá nos piden, por ejemplo, que busquemos la cohesión y el ángulo de fricción interna. Este vendría a ser el único caso, y no hay otra opción que se puede llegar a tomar. Corte directo es esto, y generalmente se lo compara con 3 ensayos, ¿sí? Nuestro objetivo es sigma y tau, y es buscar 3 puntos, no como el triaxial, que son 3 semicírculos, sino acá son 3 puntos. ¿Cómo hacíamos? En las horizontales tenemos todos los que son los sigma, y en las verticales todos los tau. Empecemos con el primer ensayo, entonces ponemos el sigma del primer ensayo, ves ahí dice sigma primero, el sigma del primer ensayo y el tau del primer ensayo, calculados de acá, ¿sí? Buscamos el punto y lo ponemos. Hacemos lo mismo, segundo ensayo, tau del segundo ensayo, buscamos el punto y lo ponemos. Igual con el sigma del tercero y tau del tercero. Buscamos el tercer punto. No nos van a coincidir esos 3 puntos, es muy poco probable que nos coincidan esos 3 puntos. Si no nos coincide, hacemos que coincidan 2. Una vez que trazamos esos 2, corremos un poquitito y hacemos la recta compensada. 2 puntos quedan de un lado y uno del otro. Se compensan los 3 puntos. Trazamos, llegamos hasta esta vertical, y ahí nos dio en forma gráfica lo que es la cohesión, y trazando una horizontal, vemos y en forma gráfica nos salió el valor del ángulo de fricción interna. Ahí está en la parte gráfica. ¿Alguna duda? Perfecto. Ahora nos vamos entonces a la parte analítica, que después tienen que ser valores relativamente iguales, ¿sí?
Acá tenemos, entonces, de los tres triángulos esos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era la trigonometría que sacábamos el cateto expuesto sobre cateto adyacente? Por eso son estas fórmulas, ¿recuerdan? Acá hice de una sola nomás, por el hecho, si no se iba a hacer un chorizo. Elegí la primera, el primer término. Tao 3, o sea, el tao del tercer ensayo, menos el tao del segundo ensayo, sobre el sigma del tercer ensayo, el sigma del tercer ensayo, menos el sigma del segundo ensayo, ¿sí? Tangente de phi es, reemplazando los valores, y nos da ese valor. O sea, me dio 0,33. Ese es el tangente de phi. ¿Cómo hago para sacar phi? Traspaso el tangente en arco tangente, o shift tangente, según como lo tenga, de 0,33, y nos da el valor de phi solo, 18 grados. Hasta ahí, ¿alguna duda? Recuerden que se hacían de última de los tres ensayos, un promedio de 0,33 le va a dar más o menos, y sacábamos el valor de tangente de phi de los tres ensayos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Seguimos? ¿O alguna duda? Excelente. Ahora nos vamos a la cohesión. La cohesión sigue siendo exactamente la misma fórmula que en todos los casos. Tau menos tangente de phi por sigma. Recuerden hacerlo en términos distintos. El más y el menos separan los términos. Ahora, cuando nosotros decimos tangente de phi, o me ponen directamente, para que no compliquen las cosas, ¿no? O me ponen exactamente esto, ¿ves? Que dice tangente de phi es 0,33, o me ponen o 0,33, o me ponen tangente de 18 grados. ¿Sí? Pero no tangente de 18. ¿Se entiende? O me ponen 0,33 directamente a secas, que es el tangente de phi es igual a 0,33, o me ponen tangente de 18 grados. ¿Se entiende? Perfecto. Y ahí tenemos la cohesión que tienen que verificar gráfico y analíticamente, sacando los valores que nos pedían, cohesión y ángulo de fricción interna. ¿Alguna duda con este? ¿A quien no le había salido? ¿Continuamos, chicos, o no? Perfecto. Nos vamos al último. Acá nos piden que calculemos los lados de las bases, de la base cuadrada. Si nos piden eso, ustedes ya saben qué fórmula de las tres que se va a escribir en el pizarrón eligen. O base con radio, o sea, ay, no, por Dios, estoy trabada. Las de radio, que nos dan valor de radio circular, o base cuadrada o base corrida. Según la consigna que nos lo den a nosotros, es la que nosotros elegimos la fórmula. En este caso de base cuadrada, elegimos la fórmula que nos piden, tau máximo base cuadrada. Nos dan todo lo que me di cuenta en el momento para hacerlo, no les di el dato de B, 1,80 metros, para poder sacar el último término. Es por eso que no debe haber salido el último. Error mío. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Hagamos cada término por separado. Sí, sí. Yo, cuando empecé a hacerlo es como que ahí me di cuenta. Por el hecho de que justo en este caso, n gamma no da 0. Da un valor distinto de 0. Por eso necesitábamos para poder hacer esa fórmula. ¿Sí? No importa, ya que estamos, lo hagamos entonces. Primero hacemos el primer término. C por NC. C nos lo dan con un valor kilos centímetros cuadrados y el NC es adimensional. O sea que no tenemos problema, hacemos la multiplicación y nos da el valor en kilos centímetros cuadrados. Vamos para el segundo término. Peso específico, 1,87 toneladas metros cúbicos por H. H nos lo dan en centímetros, o sea que para ponerlos en esa fórmula, en este caso lo cambiamos a metros, para poder reemplazar en este término nada más. De 115 centímetros pasamos a 1,15 metros, ¿sí? Corren dos lugares, o sea, se lo divide por 100.
por NQ, que es 1,5. Multiplicamos, ya que tenemos coincidencia en ese término de toneladas y metros todo, y nos da un valor en 3,23 toneladas metros cuadrados, el resultado. Y ahora nos vamos al último término. 0,5, el peso específico lo seguimos utilizando al 1,87 toneladas metros cúbicos por B, que es el dato que me faltaba, disculpen, 1,80, en este caso se los pusimos en metros, o sea que queda exactamente igual para poder reemplazar con el metro cúbico y el metro, tachamos, y el N gamma 0,08. Entonces nos queda, reemplazando todo ese valor, nos queda un valor en 0,013 toneladas metros cuadrados, por el hecho que simplificamos el metro de la B con el metro cúbico del peso específico. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos ahora las unidades y las tenemos que compatibilizar. El primer término en kilos centímetros cuadrados, el segundo y el tercero en toneladas metros cuadrados. O sea que lo vamos a pasar a los dos últimos términos a kilos centímetros cuadrados. ¿Cómo hacemos? Acá tenemos que pasar los dos, tanto toneladas a kilo como metros a centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden hacer el grafiquito ese que les hacíamos. Primero empecemos con los metros. Ponemos arriba un metro, bueno, no voy a poder porque es muy chiquitín, un metro que equivale, un metro cuadrado igual a 100 centímetros al cuadrado, acá abajo. 100 centímetros al cuadrado es 10.000. Podemos simplificar lo que es metro cuadrado con metro cuadrado, entonces nos queda que lo dividimos en 10.000 centímetros, ¿sí? Y ahora vamos a ver con cómo hacemos para pasar los kilos. Hacemos para abajo 1 tonelada para que nos quede en forma diagonal y poder simplificar. 1 tonelada son 1.000 kilos. Entonces, tachamos tonelada con la tonelada de acá y nos queda, ¿cómo sería? 3,22 por 1.000 dividido 10.000. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguien que se haya trabado o no entendido en esto que es lo fundamental porque es la base de todo? La forma de pasaje. Bien, todos lo entendieron. El segundo término también lo tenemos en toneladas metros cuadrados, o sea que evidentemente también nos tenemos que pasar a ambos términos. Primero empezamos con los metros, lo hacemos en forma diagonal para simplificar, y después lo que es tonelada a kilos, que es exactamente el mismo sistema. Entonces, así obtenemos los últimos dos términos en kilos centímetros cuadrados para poder sumar todo y obtener el sigma máximo. Sumamos los tres valores que ya están compatibilizadas las unidades y lo tenemos en 9,87 kilos centímetros cuadrados. Siempre, y recuerden siempre, terminaría el ejercicio sacando el sigma visible, que sería este sigma máximo que acabamos de sacar, dividido el factor de seguridad, que siempre en nuestro caso va a ser 3. Sacamos el valor y tenemos el sigma admisible. Nada más que acá nos pidieron, o sea, si no nos piden nada más, ahí se termina el ejercicio. Si nos piden, en este caso nos piden calcular, ¿cómo dice? Determinar los lados de una base cuadrada. O sea, determinar los lados. Si es cuadrado, mantener los dos lados iguales. Acá abajo tenemos entonces cómo sería. Sigma, siempre sigma es fuerza sobre área. En este caso, en esta área de un cuadrado es B por B o B al cuadrado. Y siempre para sacar una tensión, el sigma es fuerza sobre el área. Entonces, pongamos lo que tenemos. Sigma es nuestro sigma admisible que acabamos de sacar. La fuerza N es la fuerza N que nos lo dan como dato. No las tengo acá a mano las tres fórmulas, así que no te podría decir. Ay, no las tengo acá a mano. ¿Cuál es la quedaría de cuadrado? ¿Cambian algo de ahí? Cambiaría que es 1,2 por C por NC y sería 0,4 en vez de 0,5. Bien, no las tengo acá.
Si es la de base cuadrada, por supuesto es esa. La de base cuadrada, si es esa, sí. Dice, como dice en el corte general, arriba de la fórmula. Arriba de la fórmula dice fundaciones cuadradas del lado B, de la que le acabo de dictar. Y la que usted tiene anotada, yo tengo como fundaciones continuas de ancho B. Por eso le preguntaba. Sí, exactamente. Es la que vos me dijiste al principio. Continuas, continua es una base continua con un muro, no sé, como nos darían el ancho de un muro a lo largo. ¿Sí? Esa que me acaba de decir, o sea, yo me confundí, disculpen. Fue hecho muy a las apuradas. Tenés razón. Si Bueno, es fundaciones profe, cuadradas, ¿eh? gracias, esa era la duda. No, excelente que me lo digan. Todos vamos a cometer errores, por eso son las preguntas, ¿sí? Es así como decías vos, o sea, en la fórmula, fíjense bien para elegirlas, ahí vieron el caso, o sea, yo ya te lo hubiese clavada, fíjense bien la forma al elegir según la consigna, ¿sí? Va a cambiar un poquitito lo que es los resultados. Bien, saquemos, que estábamos así, el sigma admisible, la fuerza N nos la dan acá como dato, N 50 toneladas. Como estamos trabajando en kilos, centímetros cuadrados, N la vamos a utilizar en kilos. Y el área, como vamos a hacer un cuadrado, es B al cuadrado. Desplazamos B para poder sacar el lado de la base cuadrada, entonces nos queda B, el cuadrado se pasa como raíz cuadrada de N sobre el sigma admisible. El 50 toneladas pasa a kilo por 1000, de toneladas a kilo por 1000, dividido 3,23 el sigma admisible, y nos da un valor. Recuerden que cuando en lo que eran bases, nunca pueden ser valores con decimales, siempre se los redondeaba de 5 en 5, o sea que si nos da un valor, en este caso, de 123,46, nosotros adoptamos un valor de 1,50, ¿sí? 150 centímetros, o 1,50 metros. ¿Estamos de acuerdo con este? Angélica, estaba buscando acá las fórmulas que vos no encontrabas. Efectivamente, la de base cuadrada es como te decía. Con el 1,2 y en 1,2 vez de 0,5, 0,4. y es de 0,4, sí. La de base cuadrada. Y la de base continua es la que está puesta ahora. Perfecto. Y Nosotros la de... vamos a escribir en el pizarrón exactamente así, como están dadas ahí, y ustedes la eligen. Ahí están viendo el gran error que yo cometí. No, pues, lo que pasa es que nosotros como le quisimos cambiar el ejemplo, pusimos base cuadrada, pero al final lo habíamos resuelto como Sí. fundación No, y continua. aparte también en el trajín de todas las cosas nos vamos salteando pasos, por eso es bueno que también nos lo vayan diciendo a nosotros las cosas que van viendo. Sí. Eso me encanta, porque es como que están prestando atención. Genial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda en cuanto a este? ¿Chicos? Bien. Nos vamos al último, que el último no se los calculamos por el hecho de que le pusimos cómo se resuelve, porque en realidad va a ir variando, ir a medio al vicio, rellenar la fórmula con números sin sentido, o sea que es cómo se resuelve cada uno. Nosotros le damos la columna, bueno, el tamiz es el tamiz número 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros se da como dato la abertura, que según el tamiz que se eligió, nosotros se los damos. Y los retenidos, por el hecho que no estamos en laboratorio, les damos también esos valores. ¿Sí? Ustedes empiezan a completar a partir de retenido acumulado. A partir de acá, ustedes empiezan a completar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con el retenido acumulado? Vamos sumando, por ejemplo, ven acá las flechitas. El valor de acá se lo pone. Que se acumula ese valor más el segundo y lo ponemos acá. Después, ese valor más el que le continúa y lo ponemos acá.
¿Sí? Y así a lo largo de la tabla según la cantidad de tamices que tengan. El valor que tengan acá al final va a ser exactamente igual al total o a la suma de todos estos, de todos los retenidos, ¿sí? Y ese va a ser el total con el que vamos a trabajar en el resto de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos vamos a la de porcentaje de retenido, como lo dice. Utilizamos retenido, pero el retenido de acá, no el retenido acumulado. O sea que nos vamos a esta columna de acá, ¿sí? El retenido por 100 dividido el total. ¿Sí? En el segundo utilizamos el retenido de la columna esta por 100 dividido el total. Después nos vamos a la que continúa. El retenido de acá por 100 dividido el total, y así vamos con cada una de cada una de las filas, de las aberturas y de los retenidos que tenemos. Pero de esta tabla, ¿sí? Cuando decimos retenido, es retenido, no retenido acumulado. ¿Sí? Luego nos vamos al porcentaje de retenido acumulados. Cuando decimos acumulados es que se van acumulando. O sea que en el primer término, ¿qué es lo que hacemos? El valor que nos dio NI lo ponemos acá. Después S más el que le continúa, pone acá. Después S más el que le continúa, se pone acá. Y se va rellenando la tabla. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Miren que esta es bien importante, ¿no, chicos? Perfecto. Y nos vamos a las últimas dos columnas. Pasante y el porcentaje de pasante. Para el pasante, hacemos el total menos el retenido acumulado. Ahora. ¿Sí? El total que nosotros hemos retenido menos el retenido acumulado de acá. En el siguiente, el total menos el retenido acumulado de este. El tercero, el total menos el retenido acumulado de este. Y así se va haciendo con cada uno de la cantidad que vayamos teniendo de los retenidos acumulados. Y el porcentaje de pasante, ya utilizamos esa columna. Hacemos el pasante por 100, o sea, el pasante por 100 dividido el total. En el siguiente, el pasante por 100 dividido el total. Y lo vamos completando. Para poder graficarla, nosotros vamos a utilizar esta y esta columna, esta en milímetros y esta en porcentaje, para poder graficarla. ¿Sí? Cuando teníamos nosotros para graficar, por un lado teníamos, para este lado teníamos los porcentajes del pasante, y para esto teníamos en milímetros según las aberturas, para poder trazar la curva lo más medianamente posible. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Porque ahí terminaría supuestamente todo lo que era el ensayo de parcial. ¿Alguna duda con respecto a la tabla de granulometría? ¿Alguna duda con, usted nos da las tablas del parcial o la tenemos que dibujar? Y nosotros se las damos. ¿Sí? Nosotros se las damos como para verlo, porque más que nada armamos ya la tablita con las aberturas y los retenidos. Exacto. ¿Alguna duda con respecto a cualquier cosa? Siguen vigente. El martes es el parcial. Hasta último momento no vamos a hacer porque los comunicados van cambiando un día por otro. O sea que no, seguimos igual. Y el gráfico también. El gráfico lo dibujan ustedes porque tienen que elegir una escala que a ustedes les convenga según los datos, ¿sí? Y que sea legible. ¿Se entendió, chicos? O sea que de última, el lunes, yo creo que el lunes se va a saber qué va a pasar. El lunes o el martes, apenas se tenga decidido qué se va a hacer, nosotros lo ponemos en la plataforma, así que por favor véanla. Si no, sigue siendo presencial el martes. ¿Sí? Sí, yo lo que quiero decirles es que la idea es que el parcial sea presencial. En caso de, digamos, en caso de que existiera el tema de
que fuera el paro de colectivo, este tercer parcial habría que, lo vamos a tomar en formato tarea. Pero el jueves, que estaba previsto el recuperatorio y el global, ese no va a poder ser, digamos, virtual. Así que si en caso de que estuviera vigente el tema del paro, lo vamos a tener que pasar al sábado, a la mañana, en formato presencial, para no pisar la semana del diseño tampoco, y porque en el otro caso son distintos parciales, el primero, el segundo, el tercero, según los que tengan que recuperar, y ese ya no se puede armar en formato tarea. Digamos, y ya tiene como demasiada, y es la parte de hormigón y eso. ¿Me explico? Virtual. El formato tarea es, claro, es el formato virtual, o sea que nosotros le subimos el parcial en tarea, ustedes entran, lo realizan y lo tienen que volver a subir a la plataforma. Pero, por supuesto, ahí tienen una hora acotada y en esa hora y el que no entregó queda fuera. No es como cuando vienen a rendir acá que están, ay, por favor, que 15 minutos más, que 5 menos, que no sé qué. O sea, ahí es como absolutamente acotado, digamos, en tiempo. Recuerden que le habíamos dicho que de características solo lo que más nos interesa a nosotros que entiendan las estructuras teóricas. Las estructuras teóricas, pero sí van con la cantidad, digamos, o sea, la estructura teórica, pero sí la caracterización. Si yo digo un suelo saturado, tiene que decir, por ejemplo, les pido un suelo saturado, tiene que decir volumen de aire cero. Pensar, ¿me entendés? O sea, que esté no el dibujo solamente, sino las fórmulas o de alguna forma que lo caractericen al suelo. ¿Sí? No. Nosotros no les vamos a decir que les vamos a tomar. A ver, quiero que esto quede claro. Ustedes las fórmulas las tienen que tener claro el concepto y la fórmula, o sea que también se puede llegar a calcular. No les vamos a decir esto sí le vamos a tomar, esto no le vamos a tomar esto, porque si no, ustedes no estudian. ¿Está claro? Ahora, si vienen las estructuras del suelo sin ninguna fórmula que la acompañe explicándola, se da como no es ejercicio, ¿sí? Nos referimos, o sea, vieron que cuando dimos la teoría se dijo con el suelo común, el suelo saturado, el suelo seco, y cada uno tiene unas determinadas características con unos determinados valores que los representan. Si las características de esos de los suelos van solamente el dibujo, se da como que no está bien el ejercicio, ¿no? Dibujos solos, no. Algo que me parece importante, que si el examen es virtual, obviamente ustedes tienen la posibilidad, digamos, de acceso a las fórmulas que tienen. Entonces, el nivel de exigencia de que esté bien calculado, porque, digamos, para copiar una fórmula del cuaderno al libro y después que dé cualquier cosa, también, digamos, cuando un examen es virtual tiene otra rigurosidad al momento de los resultados, que no es lo mismo cuando ustedes lo rinden presencialmente, que no tienen la instancia de tener sus carpetas, ¿sí? Eso también, ustedes tienen que tenerlo claro a eso. Y que el tiempo es absolutamente más ajustado para que terminen y entreguen y no tengan la instancia del trabajo colaborativo entre ustedes. ¿Me explico? Eso sí quiero que quede claro. Y no está la posibilidad de que, ay, profe, no entregué, se lo mando a su correo personal, no, o sea, tiene que quedar subido en la plataforma, los exámenes virtuales o parciales o
trabajos de evaluación en plataformas suben solamente por plataforma. ¿Alguna duda de esto? Más que nada, de último, entonces el lunes se termina de definir, yo creería, se termina de definir cómo va a ser. Pero el martes se hace o se hace. El martes se hace o se hace. Si no hay paro, el recuperatorio es el jueves, y el jueves es recuperatorio global de los anteriores. Si sigue el paro, por ende el jueves no se puede tomar, se tendrá que tomar el sábado o el siguiente martes en forma presencial, pero el problema es que si lo toman el martes, después ustedes se van a quejar por diseño, que les están pisando la semana que tienen para diseño. Por eso yo decía que tenía que ser el sábado. Así que eso, bueno, ya lo discutiremos, veremos si hay paro o no. Sí, porque eso si lo no, definimos a último momento. Sí, ahora, el global no se puede tomar en este formato porque los tiempos son distintos. Para el que recupera 1, para el que hace 2, para el que hace el 3, entonces en la plataforma no es un horario elástico, el horario es rígido. Entonces, en el global no se puede tomar, en caso de que hubiera paro. ¿Alguna duda en cuanto a parcial o lo que se habló recién con respecto a si feriado o no feriado? No, ¿paro o no paro? Perfecto. Estén pendientes entonces de la plataforma, que el lunes se termina definiendo qué es lo que pasa con todo esto. ¿Les parece? Porque si no, hasta eso seguimos igual. Lo mismo, el martes se hace, pero les decimos el lunes qué formato. ¿Sí? Listo. Ok.